Hemos revisado cientos de sistemas de productividad, aplicaciones, metodologías, todo tipo de herramientas enfocadas a que podamos hacer mejor nuestro trabajo, el que podamos hacer más en menos tiempo y obtener un mejor resultado de lo que estamos buscando lograr. Bueno, todo lo que hemos conversado se basa en ciertos supuestos, uno de los cuales es que nosotros estamos al 100, es decir, estamos trabajando al 100, estamos creando, estamos ideando, estamos liderando, lo que sea que estemos haciendo, estamos al 100% de nuestra capacidad. Incluso podría decir yo que muchas veces no es muy posible llegar al 100, pero quizás estemos de acuerdo en que en general estamos entre un 70 y un 100% de nuestras capacidades entregándolo todo al servicio de lo que queremos lograr, de cuáles sean tus objetivos. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando no estamos al 100? ¿Qué pasa cuando estamos al 10 o al 20%? ¿Qué pasa cuando tenemos ciertos problemas o ciertas situaciones que nos impiden estar al 100%? ¿Cómo podemos tener un sistema de productividad que funcione al 100%, pero que también no se desarme cuando estemos al 10%? Esa es la pregunta que quiero intentar responder en este capítulo del podcast del Productivista. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive, que es la herramienta de CRM que yo utilizo para gestionar mis clientes. Me ha permitido crecer este negocio, dedicarme a lo que hago como solo emprendedor de manera absolutamente independiente y llevar un entendimiento de lo que estoy haciendo comercialmente semana a semana. Para más información, anda a www.elproductivista.com/CRM y ahí vas a encontrar toda la información al respecto. Te debe haber pasado más de alguna vez cuando no estás disponible, ya sea que tengas algún problema físico, algún problema emocional, mental, estés cansado, qué sé yo. Hay tanta variedad de distintos problemas que podemos enfrentar a nivel probablemente personal principalmente en nuestras vidas, que no nos permiten estar al 100% trabajando y entregándolo todo hacia esos objetivos. Nuestro sistema de productividad se colapsa. Me pasó a mí hace poco cuando no estuve presente, tuve que ausentarme por varios días y me empecé a dar cuenta que mi sistema de productividad, aplicaciones y con todo lo que hemos conversado de metodologías siguen funcionando, siguen andando, siguen avanzando. Y eso implica que se empiezan a generar tareas, se empiezan a desconectar distintas cosas que ya no funcionan si es que no tienen un tipo de mantención o una presencia de uno de limpieza. ¿Qué pasa con el inbox cero? Si tú limpias todos los días tu inbox, pero después dejas de verlo 1, 2 o 3 semanas, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, a la vuelta, ¿cómo responde nuestro sistema de productividad a un escenario donde tienes que pasar varios días quizás respondiendo, revisando y limpiando tu carpeta de entrada? ¿Es eso lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos optar? En mi caso en particular, en mi ejemplo, lo que me sucedió fue que todas las tareas recurrentes que pasan día a día, que tengo muchísimas tareas y subtareas con distintos buckles de información, se fueron repitiendo todos los días, a no ser que yo lo pausase o eliminase. Mi sistema de tareas no tiene un sistema de pausa, por lo tanto, tenía que eliminar dichas tareas o ir completándolas cada día, cosa que no podía. Por lo tanto, a la vuelta me encontré no solo con un inbox con más correos de lo común, sino que también con un inbox de tareas gigante. ¿Por qué? Porque los sistemas siguieron funcionando. Otra parte de este gran problema es que todo lo que tú estás trabajando, si uno no tiene un sistema de construcción de puentes hacia el futuro, queda totalmente estancado y, dependiendo del tiempo que esté fuera, al momento de volver, tú tienes que dedicar un tiempo no menor a volver a entender qué es lo que estabas trabajando. Es como, por ejemplo, si te ha pasado cuando vas leyendo un libro muy largo y vas por la mitad y de repente dejas un par de semanas de leerlo. Al volver a leer el libro o a intentar volver a leer el libro, uno ni siquiera se acuerda de los nombres de los protagonistas ni en qué situación estaba. Hay algo que genera el hábito que cuando uno lo detiene, el volver a encender ese motor es como un auto en ralentí, que si uno para el auto, encenderlo de vuelta y comenzar a moverse es un gasto de energía enorme. Sin embargo, si uno apaga el auto pero sigue en ralentí funcionando y el auto sigue avanzando, volver a encenderlo con esa velocidad aún funcional es mucho más
fácil. Entonces entra ahí el tema de la construcción de puentes y entra también el tema de la separación del tipo de trabajo que hacemos, y te voy a comentar de cómo estos dos conceptos me ayudaron a mí a poder no pausar el sistema, sino que poder seguir trabajando aunque estuviese fuera, seguir trabajando, es decir, el sistema seguía funcionando y yo puedo volver y conectar con lo que viene andando y seguir hacia adelante sin tener que reencender todo. El primer punto es el de los puentes, y esto es muy simple, es trabajo, pero es muy simple de ejecutar. Cuando tú vas avanzando en ciertos proyectos, esos proyectos tienen una especie de estado de situación del momento actual. Ese estado de situación, si tú lo trabajas solo o en equipo, tiene que verse reflejado en algún lugar. En mi caso, yo hago todo lo que es journaling intersticial, por lo tanto, día a día voy documentando en qué voy trabajando y voy documentando mis avances y también voy documentando mis paradas. Cuando dejo de hacer algo, digo exactamente qué es lo que estaba haciendo. Si soy capaz de decir, de escribir, de documentar qué es lo que estaba haciendo y pensando y hacia dónde iba en ese momento, estoy construyendo un puente hacia mi yo del futuro. Y cuando mi yo del futuro retoma dicho proyecto y va a leer que estaba haciendo específicamente esta tarea por esta razón y para cumplir este objetivo, es muchísimo, muchísimo más fácil que empezar a ver en qué estado de situación está el proyecto desde cero. Eso puede tomar muchísimo tiempo, es muy ineficiente, e incluso si trabajas en equipo, el no documentar la situación del proyecto te va a generar un costo de tiempo tremendo. Y otra técnica que me ha servido muchísimo es una que leí a Seth Godin, donde hablaba en un curso que tiene él de Project Management, donde hablaba de la importancia, no de la importancia, de la necesidad, más que importante, esto es necesario, de separar todo lo que es la ideación, el proceso de ideación, de creación, la parte donde estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer, por qué lo queremos hacer, hacia dónde vamos, brainstorming de ideas, de soluciones, etcétera, de la implementación. El poder separar estos dos mundos, que lo hemos hablado bastante en el canal, pero quizás de una perspectiva más individual, de general y soldado hemos visto, ¿no? Cómo compararse en el tipo de tareas que yo hago. Pero en este caso es en el mismo proyecto tener, como quien dice, dos proyectos adentro. El primer proyecto es la planificación, creación, ideación, pensar lo que voy a hacer, lanzar ideas, discutir esas ideas con el equipo, evaluarlas en cierto sentido y seleccionar un camino finalmente que es el que voy a seguir para luego tomar ese proyecto, ese camino y pasarlo al otro lado, al de la implementación. Y la implementación no es más que ejecución, es hacer obviamente con las restricciones presupuestarias, de tiempo, de personas, de lo que sea que vayas a tener. Trabajes solo o trabajes en equipo, pero es un foco mucho más pragmático, muy distinto. El punto de lo que decía Seth Godin es obviamente no estar conectando ni trabajando cruzado. Una vez que estás implementando, algo que me pasa muchas veces, es que vuelvo a la parte de ideación y estoy ya implementando y camino a hacer algo y digo, ¿qué pasaría si en vez de esta herramienta utilizo esta otra? Eso implicaría que puedo tener un cambio en mi estrategia. Vamos a probarlo, vamos a verlo, vamos a buscar información. Y vuelvo y estoy en un bucle eterno que no me lleva a nada. Es más fácil implementar todas estas ideas, anotarlas y después volver a ellas si es que uno quiere hacer otro proyecto de mejora. Pero si no, uno nunca va a entregar nada. Y probablemente puedes ya ver hacia dónde va esto con el tema de el no estar al 100%. Es mucho más fácil cuando uno está en días, en sus peores días, no tener que focalizarse en ideación, en creación, en brainstorming y tener específicamente proyectos en los que estén en etapa de ejecución, más administrativa, de implementación, donde es mucho menos exigente, más fácil el tema de implementar y avanzar en ello. Esto solo sirve si es que los tienes realmente separados. Hay quienes podrán decirme también, y puede ser válido, que en los peores momentos tal vez sean cuando tienen las mejores ideas y cuando pueden sentarse a pensar en cosas y no estar pensando en la ejecución. Independiente del lado en que te encuentres tú, la utilidad de esto es que tú puedes elegir y puedes decir, ¿sabes qué? Hoy día, en este momento, o ni siquiera en el día, sino que tal vez en un momento del día, me voy a dedicar a este tipo de
trabajo. A mí me pasa de las dos maneras. Me pasa, por ejemplo, que después de almuerzo siempre tengo una recaída energética. Por lo tanto, en ese momento, muchas veces me puse el objetivo de hacer la parte de ejecución y de sentarme a ver correos electrónicos, ya limpiar mi inbox, ya planificar mi calendario, cosas que no necesitase mucho más de mi cabeza. Pero me di cuenta con el tiempo que en ese momento soy mucho mejor ideando y creando. Por lo tanto, me pongo a leer, a destacar, a conectar ideas, a tomar notas, a escuchar podcasts, trabajos pasivos, pero en otro sentido, ¿no? Donde puedo pensarlo, aunque físicamente esté cansado, puedo pensar, tomar notas y estar en proyectos en la parte de ideación. Nuevamente, puede ser cualquiera de los dos lados, pero el tener claridad en la separación de proyectos para poder entregar, en tu caso, mejor output en un lado o en el otro es central. Y te invito a la conversación, déjame en los comentarios cómo haces tú para cuando no estás en tu mejor momento, en tus peores y más oscuros días, cómo lo haces para juntar esa energía, para focalizarte y avanzar en lo que tienes que avanzar. Es un tema muchas veces que no se conversa mucho, así que me encantaría ver comentarios de cómo otras personas también lo están enfrentando y compilar ideas para seguir compartiéndolas aquí en este podcast. Dale un like al video si es que lo estás viendo en YouTube o al podcast si es que lo estás viendo en Spotify, en Google, en Apple o en cualquier otra plataforma. Me sirve mucho el tema de los reviews en dichas plataformas para que más gente pueda también verlo. Muchas gracias por escuchar o ver este podcast. Mi nombre es Roberto y esto fue el podcast del Productivista.